Nuevamente, amados hermanos, muy buenas tardes a todos ustedes, bendiciones del Altísimo. Estamos estudiando Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, y en nuestro estudio hemos avanzado hasta el versículo 10. El texto que estaremos estudiando el día de hoy es el versículo 11. Antes de empezar a profundizar en lo que dice el texto, es importante que hagamos unas consideraciones del contexto para entender las implicaciones del versículo 11. En este estudio de la primera carta a Timoteo, hemos podido observar las constantes advertencias que Pablo, el apóstol, le hace al joven pastor Timoteo respecto a los falsos maestros. Y es que justamente habían muchos falsos maestros, como lo hemos comprobado aquí en los diferentes estudios. Había muchos falsos maestros al interior de la iglesia de Éfeso, que Pablo le dice a Timoteo: te ruego Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso, te ruego que te quedes en esta iglesia para dos cosas en particular. Una, para que enfrentes a los falsos maestros, para que los mandes a que se callen, y dos, para que prediques la sana doctrina, la doctrina apostólica. Nosotros sabemos entonces, Timoteo, ¿qué tenía que hacer al interior de la iglesia? Timoteo tenía que enseñar la sana doctrina. Timoteo tenía que enseñar aquellas instrucciones o aquellas enseñanzas, valga la redundancia, que había recibido de los apóstoles. La pregunta sería esta: ¿cuál era exactamente la enseñanza de los falsos maestros que Timoteo tenía que enfrentar? A decir verdad, el texto no nos dice específicamente es esta o aquella la falsa enseñanza. No obstante, sí nos deja saber el grueso de la falsa enseñanza en qué consistía. Leamos el versículo 8 y el versículo 9. Versículo 8 en adelante dice: sabemos que la ley es buena. ¿Recuerdan? Pablo está haciendo una claridad: la ley no es mala, la ley es buena. Ojo, si uno la usa como legítimamente, la ley es buena, el decálogo de los mandamientos es buena, si lo usan legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, etcétera, etcétera, etcétera. El texto no nos dice exactamente, mira, esta es la enseñanza de los falsos maestros, pero lo que sí nos dejan ver estos dos versículos, mis hermanos, es con qué sí estaba estrechamente relacionada la enseñanza de los falsos maestros. Y la enseñanza de los falsos maestros, de acuerdo a lo que vemos acá, es que se entrelazaba o tenía que ver con un cristianismo fundado o fundamentado en obras. Pablo les aclara: la ley es buena, pero la ley no fue dada para los justos. Es como si ellos hubiesen estado aplicando esa ley buena a aquellos que ya habían creído en Cristo. ¿Ven? Es como que tú puedes ser cristiano si cumples con esto y aquello. En otras palabras, los falsos maestros le decían a los creyentes: haz esto y vivirás. Haz esto y aquello y vivirás. Podríamos decir entonces que los falsos maestros eran unos expertos en enseñar en medio de la iglesia que para llegar a ser un verdadero cristiano se tenía que cumplir perfectamente la ley. Ellos, mis hermanos, estos falsos maestros, no vieron la ley como un espejo en el que podían considerar y contemplar la miseria en la que se encontraban. Recuerden que la ley revela el pecado. La ley es la mala noticia en torno a que nos deja ver la miserable condición que tenemos nosotros al estar imposibilitados de cumplirla. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero ellos no vieron la ley como un espejo en el cual considerar su miserable existencia. Ellos vieron la ley como una gran escalera por la cual ascender hasta llegar a conseguir un propósito o alcanzar o ganar una meta. Pero hermanos, todos aquí probablemente lo sepan, una salvación que se basa en obras, en lo que tú puedes hacer, es una salvación que es contraria a la salvación que se muestra en las Escrituras. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Una salvación que se fundamenta en lo que tú puedes hacer para llegar a ser salvo es una salvación que no existe, no es real. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Pablo escribiéndole a los romanos sobre la salvación?
Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo escucharon? Justificados ¿cómo? Por la fe. ¿Qué pasa? Cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad con Él. Hemos sido hechos reconciliados con el Dios Padre por medio del Dios Hijo. Sabemos entonces que nuestra vida cristiana es una realidad, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en Cristo. Porque cuando un individuo pone su confianza, pone su fe en Cristo, inmediatamente la justicia perfecta de Cristo le es puesta a su favor, y ahora ese individuo que será juzgado a través de la justicia perfecta de Cristo puede estar en paz para con Dios al ser completamente inocente a los ojos de la primera persona de la Trinidad. Pero ¿qué más dice la Escritura respecto a la salvación? Gálatas capítulo 2 versículo 16. Los de Biblia rápida me acompañan, si no, yo haré la lectura del texto porque voy a leer varios versículos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado escuchen, no es justificado, no es salvado, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una y otra vez las Escrituras, mis hermanos, lo dicen, y las Escrituras dicen lo que dicen, que nadie será justificado por sus propias obras, y que todo aquel que ha sido justificado lo ha sido porque ha puesto su fe en Jesucristo. Eso es lo que dicen reiterativamente las Escrituras. Pero además añaden esto, Efesios 2:8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así o más claro, por gracia sois salvos por medio de la fe. Noten lo que agrega: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, una vez más, para que nadie se gloríe. Repito, mis hermanos, las Escrituras dicen lo que dicen, y lo que dicen, lo dicen con claridad. Dios habla a través de su palabra, hermanos, y lo hace de forma entendible. Tú no tienes que ser un gran erudito para abrir tu Biblia y entender que somos salvos por gracia y no por las obras de la ley, porque la Biblia lo dice claramente. Claramente nos deja saber que por medio de la fe somos salvos, y que esto es por gracia, y que las obras en torno a nuestra salvación son la antítesis de la gracia. No hay nadie que se pueda salvar por sus propias obras. Pero hablando de la gracia, generalmente la expresión gracia en un contexto reformado suele asociarse con la expresión evangelio. Cuando nosotros de hecho hablamos del evangelio, asociamos la expresión gracia con el evangelio y decimos: este es el evangelio de la gracia. Este es el evangelio de la gracia. La palabra griega de la cual nosotros tenemos nuestra expresión en español, evangelio, puede traducirse como buena noticia, o también puede traducirse como un mensaje que hará que seas abundantemente feliz en tu parte interna, en tu corazón. Vas a ser muy feliz con el mensaje que te voy a dar. Eso es el evangelio. Sabernos salvos por gracia es sin duda una buena noticia, al recordar que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Sabernos salvos por gracia y recordarnos que somos unos imposibilitados para cumplir las obras de la ley hace que naturalmente nos sintamos felices, que nos sintamos contentos por lo que Dios hizo a nuestro favor. Ahora, la pregunta sería esta, mis hermanos: ¿realmente el evangelio es un evangelio de gracia? ¿Realmente el evangelio promete que puedes ser salvo por pura gracia y que no tienes que hacer nada más? ¿Realmente el evangelio dice eso?
La respuesta, amados hermanos, es un rotundo sí. Desde luego. Pues el Evangelio anuncia la buena noticia de salvación que hay en Cristo cuando esta es vista en el contraste de la mala noticia. Y la mala noticia, mi hermano, mi amigo, la mala noticia que tenemos tú y yo es que tú y yo estamos en un serio problema con Dios como seres humanos. Tenemos un serio problema con Dios. Y el problema es este, que Dios es santo y que Dios es justo. Y tú ni yo somos ni lo uno ni lo otro. Él es santo y Él es justo. Y tú ni yo ni lo uno ni lo otro. Pero agravemos la situación. Hemos pecado contra ese Dios que es justo y santo. Y ahora somos convictos de su ira. Y al final de nuestros días, cuando todo haya terminado para nosotros en este mundo, estaremos delante de ese Dios que es santo y justo, contra el que hemos pecado. Y en aquel juicio habrán dos tipos de personas. Estarán aquellos que serán juzgados sobre la base de su propia justicia, aquella que no tienen. Y estarán aquellos que serán juzgados sobre la base de la justicia de un tercero, de otro. La buena noticia del Evangelio, mis hermanos, es que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia, de rectitud. Pero esa no es la buena noticia, esa no es la buena noticia. La buena noticia es esta, que Él no lo hizo para su propio favor, sino que lo hizo para beneficio de su pueblo. Esa es la buena noticia. Que Él vivió una vida de perfecta obediencia delante del Dios Padre, para beneficio de su pueblo. En otras palabras, Cristo hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Él hizo lo que yo no podía hacer. Él se ofreció como un sacrificio perfecto delante del Dios Padre con el propósito de satisfacer la justicia de Él. Y ahora todos, hermanos, todos los que nos acercamos a Él por medio de la fe, somos vistos por el Dios Padre como inocentes. Cristo nos declara como justos. Él nos justifica. Esta es la bella noticia del Evangelio, que no somos culpables porque la justicia de Cristo nos es imputada. Así que cuando el hombre al final de sus días esté delante de Dios, si ha creído en Cristo, escuchará el martillo golpear la mesa con severidad y decir: inocente, ven y descansa en el regazo de tu Señor. Oh, pero si mueres sin poner tu confianza en Cristo, en aquel mismo instante escucharás la peor sentencia que nunca antes puedas haber escuchado: culpable. Y enfrentarás la ira de un Dios que es santo y justo. Hermanos amados, a aquellos que se han declarado inocentes ese día, les espera una maravilla indescriptible. Pensé mucho en qué escribir para hablar sobre esta maravilla indescriptible, y a decir verdad no tengo palabras para describir la grandeza indescriptible que tendremos de estar con Cristo en la eternidad. Los animo a que mediten en ello. En una eternidad con Cristo, en donde Él alumbrará nuestra existencia, en donde no tendremos aquello que aborrecemos hoy, y es el pecado, y viviremos en perfecta armonía y comunión con nuestro Creador. Esto es increíble, mis hermanos, y esta es la realidad gloriosa que le espera a los creyentes. Pero asimismo, hermanos, como no puedo describir la gloriosa realidad que les espera a los creyentes, el horror que le espera a los no creyentes en aquel día también, hermanos amados, es indescriptible. La Escritura dice que en aquel lugar será el llanto y el crujir de dientes. Amados hermanos, no hay mayor noticia que esta, mis hermanos. No hay mayor noticia en el mundo que esta, la predicación del bendito Evangelio.
no hay ninguna cosa en el mundo que sea más importante y más digna de ser proclamada y de ser escuchada. Las buenas noticias del Evangelio que anuncian que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Para el pecador arrepentido hay esperanza en Cristo. ¿Y por qué esta es la buena noticia más importante de todo el mundo? Porque todo el mundo es convicto de la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3. Todos. Así que esta es una buena noticia para todos. Para todos, hermanos. Pero a pesar de la importancia y a pesar de la grandeza de esta preciosa noticia, muy a menudo la noticia del Evangelio se distorsiona de formas horripilantes. Es más, se le simplifica de manera tan abusiva que terminan convirtiendo al Evangelio en una charla de superación personal. Es lamentable, mis hermanos, que hoy en día tenga que hacerse diferenciación entre iglesias y iglesias bíblicas. Esto es lamentable. Todas las iglesias deberían pregonar con pasión, con amor la palabra de Dios y proclamar el Evangelio. Yo recuerdo que años atrás, cuando empecé a inquietarme respecto a una fe bíblica, tuve en mis adentros lo que quizá fue el primer genuino interrogante respecto a las Escrituras. Después de asistir durante años a una iglesia, me senté a leer la Biblia y me pregunté lo siguiente: ¿qué es el Evangelio? Honestamente no sabía darle respuesta a la pregunta. Así que, como conocía a muchas personas dentro de este lugar, quise hacer una suerte de encuesta y empecé a entrevistarme con todas las personas que conocía y les decía: dime qué es el Evangelio, pero no lo que tú piensas que es el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Hermanos amados, las respuestas me dejaron atónito. Casi que encuentro respuestas para todos los gustos y todos los sabores, y difícilmente dos de esas respuestas siquiera eran parecidas, y eso que entrevisté a casi 100 personas. Y todos tenían una opinión diferente de lo que era el Evangelio, incluso quien era o es el pastor de esta iglesia. Pero nadie decía lo que es realmente el Evangelio. Siendo este el mensaje más maravilloso que hay sobre la tierra, mis hermanos, es lamentable que se tenga tan poco entendimiento de lo que es el Evangelio. Hay quienes afirman que el Evangelio es encontrar un propósito en la vida. Otros afirman: no, mira, el Evangelio es encontrarle el significado a tu vida. Otros dicen: no, mira, el Evangelio tiene que ver con sanar tu corazón. Y otros, con un tinte un poco más espiritual, dirán: no, el Evangelio es que tú tengas una relación personal con Cristo. Y todas estas cosas son ciertas y son necesarias. Es importante, tienes que tener una relación con Cristo. Es importante que sanes tu corazón. Es importante que encuentres el propósito de tu vida en la gloria de Dios. Estas cosas son importantes, pero no van al corazón de lo que es el Evangelio. ¿Qué dice la Escritura que es el Evangelio? ¿Qué es en esencia el Evangelio? Me gusta mucho como el doctor R.C. Sproul define al Evangelio de una forma un poco técnica, pero que ciertamente es muy nutritiva. Dice Sproul sobre el Evangelio: el Evangelio es algo objetivo, pues es el mensaje de quién es y qué hizo Cristo, pero también tiene una dimensión subjetiva. ¿Cómo nos podemos subjetivamente apoderar de los beneficios de Cristo? ¿Cómo los consigo? Declara Sproul. Es objetivo porque habla de Cristo y su obra, y es subjetivo en cuanto a cómo nos beneficiamos de la obra de Cristo. Y agrega Sproul: la Biblia deja en claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras acciones, sino por la fe, solo mediante la fe. En esencia, amados hermanos, el Evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo para dar su vida en rescate de muchos.
El Evangelio, mis hermanos, es la buena noticia que nos dice, haz esto y vivirás. No, es la buena noticia que nos dice, ten fe en Cristo y solamente fe en Cristo y vivirás. Y cuando tengas fe en Cristo serás declarado justo. Y eso no es todo, serás adoptado en la familia celestial, tus pecados serán perdonados y a partir de ese momento iniciarás un peregrinaje hacia la bendita patria celestial. Eso, mis hermanos, es el Evangelio. Que Cristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos para darle vida al pecador arrepentido. El Evangelio es la historia de Dios enviando a su Hijo a morir. Pero mis hermanos, no piensen ustedes que esta historia es la historia de un Dios todo soberano con una varita mágica, repartiendo perdón a diestra y siniestra sin que esto tuviera ningún costo. El que Dios te perdone, creyente, es algo muy costoso. A Dios le costó el sacrificio de su propio Hijo y al Hijo le costó hasta la última gota de sangre para perdonar tus pecados. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo fue levantado de los muertos para nuestra justificación. ¿Ves lo gloriosa que es esta noticia? ¿Ves lo maravillosa que es la noticia del Evangelio? Vayamos ahora sí a nuestro texto. Después de esta larga introducción, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Recordemos que Pablo, escribiéndole a Timoteo, le está hablando sobre el uso legítimo de la ley, sobre cómo debe ser usada la ley correctamente. Pero para explicar ese uso legítimo que explicamos la semana pasada, Pablo advierte de que no debe hacerse un uso ilegítimo de la ley. ¿Cuál era ese uso ilegítimo de la ley que los falsos maestros estaban haciendo? Un sistema de salvación por obras. Haz esto y vivirás. En otras palabras, lo que vemos es que cuando Pablo insta a Timoteo a hacer uso legítimo de la ley y a espantar todo aquello, como dice el versículo 10, que atente contra la sana doctrina, lo que nos enseña es que la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina exige que el hombre guarde la ley, pero ojo, también ella misma declara que por naturaleza el hombre no puede guardarla. No puede guardarla. Pablo entonces está aclarando que no hay ninguna contradicción entre la bendita ley y la gracia que se extiende en el Evangelio. Porque por una parte la ley, mis hermanos, revela la total perdición del hombre. Por una parte la ley es esa bombilla que se enciende en medio de nuestra oscuridad y nos deja ver nuestra condición pecaminosa. Y es a la luz de esa terrible noticia que Pablo inicia el versículo 11 después de hablar de la ley, aquella que nos revela cuál es nuestra condición pecaminosa. Es a la luz de esa noticia terrible que el apóstol Pablo inicia el versículo 11 diciendo, según el glorioso evangelio. Tienes una muy mala noticia, a la luz de la ley tú eres culpable y serás condenado al infierno porque la has transgredido. Pero ahora introduce el concepto del evangelio, la buena noticia. Esta expresión, según el glorioso evangelio, puede traducirse como en conformidad con el glorioso evangelio o en armonía con el glorioso evangelio. La ley muestra cuán imposibilitados estamos para salvarnos a nosotros mismos, pero en armonía con esa realidad o en conformidad con esa mala noticia, Pablo introduce la buena noticia del Evangelio, aquella noticia que anuncia que Cristo vino al mundo de pecadores para salvar a pecadores. El versículo 15 dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores. Esa es la noticia del Evangelio, que Cristo vino al mundo de pecadores a salvar a pecadores. Una vez el apóstol Pablo introduce la idea del Evangelio como la única salida posible que tiene el hombre para salir de su miseria, dice tres cosas significativas respecto al Evangelio. Lo primero es que da una descripción adicional o que acompaña al Evangelio. Lo segundo es que habla de su procedencia o de su origen. Y lo tercero es que revela en este versículo la responsabilidad que los creyentes tenemos en torno al Evangelio. Lo primero que dice es lo siguiente. Para referirse al Evangelio utiliza la expresión glorioso, el glorioso Evangelio. Yo creo, mis hermanos, que después de la descripción que hemos hecho en esta tarde de lo que es el Evangelio, creo yo que todos aquí podemos estar de acuerdo que el Evangelio, mis hermanos, es realmente glorioso, es maravilloso. ¿Por qué es glorioso el Evangelio? ¿Por qué es tan maravilloso? Podríamos preguntarnos. La respuesta es sencilla, mis hermanos, porque el Evangelio exhibe la gloria de los atributos divinos. En otras palabras, mis hermanos, el Evangelio es glorioso, pues en él se manifiesta la gloria de Dios mismo. Por eso Pablo se refiere al Evangelio como el glorioso Evangelio, por cuanto el Evangelio revela la gloria de Dios, revela la gloria misma de Dios. Ahora vayan en sus Biblias a Juan capítulo 1, versículo 14. Recuerden, el Evangelio revela la gloria de Dios, por eso Pablo se refiere a él como el glorioso Evangelio. Ahora miren lo que dice Juan 1:14. Dice así la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Y habitó entre nosotros. Escuchen ahora lo que dice aquí. Y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios, mis hermanos, brilla a través del velo de la naturaleza humana de Cristo. El Evangelio, mis hermanos, es glorioso porque revela la gloria de Dios, y Cristo es la gloria de Dios revelada a los hombres. Por eso es maravilloso el Evangelio. En Juan 1:14, el texto que acabamos de leer, leemos que la gloria que vieron los testigos oculares de Cristo en su persona era la misma gloria que ellos podían esperar ver en el bendito Dios y Padre que está en los cielos. Vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Hemos visto a Cristo, así que hemos visto la gloria de Dios mismo. El Evangelio, mis hermanos, es glorioso porque Cristo es su protagonista. Cristo es la médula del Evangelio. Cristo revela la gloria del Padre y revela su gloria al perdonar los pecados de los hombres. El Evangelio revela la gloria de Dios en que se le concedió amor y misericordia y vida de manera abundante a aquellos que debían concedérseles justicia y condenación. ¿Pueden ver ustedes, mis hermanos, lo glorioso que es el Evangelio? Esta es la gloria del Evangelio. Revela los atributos divinos de Dios a través de la persona de Cristo. Luego, en el segundo punto, el apóstol Pablo anuncia la autoría o procedencia de este Evangelio, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Miren la procedencia, el glorioso Evangelio ¿de quién? Del Dios bendito. La expresión bendito es la misma expresión que se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento para traducir bienaventurado, como alguien que ha sido muy, pero que muy bendecido. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es esta misma expresión que aquí se traduce como bendito. Respecto a esta expresión del Dios bendito, o como se podría traducir literalmente,
del Dios bienaventurado o del bienaventurado Dios, comenta el teólogo holandés Herman Bavinck lo siguiente. Esta es una expresión muy interesante. Dice Bavinck: ahora bien, cuando la bendición se atribuye a Dios, comprende tres elementos. En primer lugar, expresa el hecho de que Dios es perfección absoluta, porque la bienaventuranza es propia de todo ser que es perfecto o completo y que tiene vida y está libre de inquietudes, sean internas o externas. En segundo lugar, la palabra bendición aplicada a Dios implica que esta perfección absoluta es objeto del conocimiento y amor de Dios. Es decir, que Dios se conoce a sí mismo con un conocimiento absoluto. Por eso la palabra bendición aplicada a Dios implica en tercer lugar que Dios se deleita en sí mismo en un sentido absoluto, que descansa en sí mismo y que es perfectamente autosuficiente. En otras palabras, mis hermanos, la expresión del Dios bendito hace referencia a las perfecciones inalcanzables de Dios en todo su ser. Dios es perfecto en todo su ser. Es un ser perfecto en todas sus dimensiones y no tiene igual en todo el universo. Por cuanto Él creó el universo, es superior al universo. Ahora, si es de ese Dios que es perfecto en todas sus dimensiones, de quien procede el Evangelio, ¿pueden ver ustedes por qué el Evangelio es algo glorioso? Y en tercer lugar, lo que nos revela este texto es la responsabilidad que tenemos los creyentes respecto a este glorioso Evangelio que procede de Dios, que a mí me ha sido encomendado. Para entender un poco mejor la expresión que a mí me ha sido comentado, quiero que escuchen lo que comenta Samuel Pérez Millos respecto a la construcción gramatical griega de este texto. Dice Pérez Millos: la construcción del texto griego no indica tanto que el Evangelio le fue entregado a Pablo, sino que Pablo le fue entregado al Evangelio, recalcando con ello la misión para la que había sido llamado. ¿Lo entienden, mis hermanos? El texto no está indicando que a Pablo se le entregó el Evangelio. El texto está indicando que Pablo fue entregado como esclavo del Evangelio. En otras palabras, hermanos amados, toda vez que el hombre viene en arrepentimiento y fe delante de Dios y recibe los beneficios de la vida eterna en Cristo, inmediatamente, todo creyente, inmediatamente es entregado como esclavo de Cristo y como fiel servidor de su causa. Eso es lo que expresa la frase que a mí me ha sido encomendado. Cuando creemos, somos entregados al Evangelio. Nuestra vida, hermanos, ha de ser para servir a la causa de Cristo. La expresión que a mí me ha sido encomendado también deja entrever que Pablo no tenía ninguna duda respecto a la responsabilidad que él tenía como apóstol de Jesucristo respecto al Evangelio. Pablo estaba convencido de que él era responsable de predicar el Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Escuchen esta expresión: porque me ha sido impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, escuchen esto, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice: me ha sido impuesta necesidad. Tengo la obligación de predicar el Evangelio. Me ha sido encomendada la misión de predicar el bendito Evangelio. Más adelante en Gálatas 2:7 declara: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el de la circuncisión. Noten esto: Pablo tenía absolutamente clara su responsabilidad en torno a predicar el Evangelio. Él sabía que se le había comisionado para predicar el Evangelio. Es más,
Él estaba tan convencido de esto que se atreve a comisionar a otros a que prediquen el Evangelio. Primera de Timoteo, el texto que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 3, le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, escuchen, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo tenía la obligación de hacerle frente a los falsos maestros, pero por comisión del apóstol Pablo también tenía la obligación de enseñar la sana doctrina, aquella que en esencia es el Evangelio, el mensaje apostólico. Alguno en este punto puede sentirse tentado a decir: bueno, entiendo que Pablo tenía la responsabilidad de predicar el Evangelio, incluso Timoteo, porque pues Timoteo era el pastor de una iglesia, y quizá con esto en mente concluyan que la labor o la responsabilidad de predicar el Evangelio es una responsabilidad que solo recae en los hombros de los oficiales de una iglesia, de los pastores o de los diáconos. Alguien puede pensar de esa forma, pero si este es el caso, si este pensamiento ronda tu mente, mi hermano, le ruego al Señor para que te conceda salir pronto de este engaño que Satanás está tendiéndote delante de ti. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, un texto muy popular, muy conocido, pero creo yo que muy poco estudiado. Dice lo siguiente. Mateo 28, 19 y 20 declara, escuchen esto: por tanto, ¿qué dice allí? Id. Esa expresión id, ¿qué es? Un imperativo, es decir, es una orden. Noten que lo que vemos aquí en el inicio del texto es que el Señor no está sugiriendo que vayan. El Señor incluso no está pidiendo el favor. El Señor le está diciendo a los creyentes: deben hacer esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, escuchen, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La responsabilidad de esparcir la semilla del Evangelio, amados hermanos, es una responsabilidad que tiene todo verdadero hijo de Dios. Todo aquel que ha sido justificado ha sido entregado al Evangelio. Todos, hermanos, no solo Pablo, Timoteo, todos nosotros. Todo creyente debe, por tanto, id. Todos nosotros hemos recibido esta comisión. Todos estamos obligados por las Escrituras a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Pero alguien puede sentirse un poco abrumado al escuchar esta responsabilidad y preguntarle: pastor, ¿y cómo puedo hacerlo? Es que usted viera lo difícil que es para mí predicar el Evangelio. A mí me da pena. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? Yo te respondo así: amado hermano, ya sabes lo que tienes que saber del Evangelio. Tú ya sabes cuál es la noticia sublime del Evangelio. Tú ya sabes que el papel protagónico del Evangelio no eres tú, ni tus emociones, ni tus sueños, ni el comprar casa, ni comprar carro, ni nada de esas vainas. Tú sabes que el papel protagónico del Evangelio lo tiene Cristo. Tú ya sabes que el Evangelio muestra la gloria de Dios, que es Cristo mismo. Tú sabes que el Evangelio tiene un origen o procedencia divina. Es decir, hermano, tú ya estás equipado para preparar el Evangelio, pero probablemente te haga falta una cosa. Creyente, te falta una cosa: abrir tu boca y predicar el Evangelio con urgencia. Eso es lo que te hace falta, creyente, que prediques el Evangelio con urgencia. Pastor, ¿por qué con urgencia? Hermano amado, considera la miseria y la tortuosa realidad que les espera a aquellos que tú dices que amas: a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu esposa, a tus hijos. Considera todo el amor que tienes hacia ellos, y ahora mismo considera, creyente, la miseria y la tortura que les espera si mueren sin el Señor, sin estar a cuentas con el Señor. Estas personas que decimos que amamos
Están en un edificio en llamas. El edificio está a punto de desplomarse sobre ellos. Y muchos han tomado su silla de acampar, se han sentado al frente del edificio, han tomado en su mano derecha una taza de té y se han puesto a observar con detenimiento cómo es que ese edificio va a caer sobre ellos y los va a destruir. Y no hay dolor en su corazón, aunque dicen que los aman, porque consideran que no es un edificio en llamas, sino es una pequeña goterita que les está cayendo sobre la cabeza. Hermano amado, ora al Señor. Ora al Señor y suplícale. Suplícale que te asista, que te capacite para predicar con valentía y con amor el mensaje de salvación que contiene el Evangelio. Cuando tú recuerdas lo glorioso que es el Evangelio y además recuerdas que el Evangelio es poder de Dios para salvación, naturalmente de tus labios esta verdad querrá brotar. Es porque tú entiendes los beneficios del Evangelio que no tienes miedo de pararte y predicar el Evangelio glorioso a tiempo y fuera de tiempo. Oh pastor, si yo me pongo en estas, van a hablar mal de mí, me van a decir chupaladrillos, religioso, hay otra muy fanático. Amado hermano, la salvación de un perdido vale infinitamente más que tu reputación o tu buen nombre. La salvación de un perdido vale más si te van a mirar un día bien y a otro día tal vez mal. Hermanos, si hay entre nosotros alguien que se abstenga de predicar el Evangelio porque no quiere entrar en una confrontación, quiero que sepas que no lo haces es por egoísmo, porque quieres tener tu reputación en alto y porque quieres conservar tus relaciones intactas. Dice el apóstol Pablo escribiéndolo a los romanos: digo pues, por la gracia que me diste, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No consideres tu reputación o tu buen nombre como lo más importante. Es más importante la salvación del que se pierde. Tu reputación creyente y mi reputación, si la comparamos con la gloria de Dios que se desprende de salvar a un pecador arrepentido después de predicar el Evangelio, es insignificante y no importa. ¿O acaso te avergüenzas del Evangelio? ¿O acaso te avergüenzas del Evangelio y por eso no lo proclamas? ¿Proclamas el Evangelio en tu hogar? Partamos de allí. ¿Predicas el Evangelio en tu hogar? Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi hermano, eso es el Evangelio, poder de Dios. Es que tú no vas a encontrar en las Escrituras a Dios mandándote a salvar a nadie. En las Escrituras no vas a encontrar a Dios diciéndote que tienes que persuadir a alguien para que crea en el Evangelio. Por tanto, id. Fuiste mandado a predicar el Evangelio, no a convencer a nadie. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Creyente, tú tienes que ir a sembrar la semilla. Y Él, que ha dispuesto de ese poder de Dios para salvación, Dios mismo determinará en quiénes hará que esa predicación sea viva, sea efectiva. Esa no es tu labor. No es que si tú conocieras a mi esposo, este man es loco, es terrible. No, este no me para bolas. ¿Es que acaso piensas que la labor de salvar es tuya? No es que tú conocieras a esos amigos que yo tengo, no, son terribles. O sea, el diablo se ruboriza con las acciones de ellos. ¿Es que acaso tú tienes que ir a convertirlos a ellos? Predica el Evangelio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Dice Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Esto es lógico? ¿Es una pregunta lógica? Pero hay otra pregunta que agrava a la primera. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la situación se pone peor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dejemos esto claro. Proclamar el Evangelio, proclamar el perdón de pecados en Cristo Jesús es un mandamiento a los cristianos. No, escúchenme hermanos, no proclamar la buena noticia del Evangelio es un acto de crueldad. Pero además de ser un acto de crueldad, también es un pecado de desobediencia a Dios. Pero vayamos un poco más allá. Ya sabemos que por mandato divino debemos predicar el Evangelio. Ok, pero además de la divina imposición, ¿qué más debería motivarnos a predicar el Evangelio? Hermanos, yo tengo un hijo de 2 años que es un pequeño impíito. Es bonito, pero es un pequeño impíito. Impíito como porque no suene tan feo, porque es mi hijo y lo quiero mucho, pero es un incrédulo. Y ese pequeño incrédulo necesita que se le predique el Evangelio. Yo no lo hago por obligación. Yo no le predico el Evangelio porque digo, es que Dios manda y si no lo hago, peco contra el Señor. ¿Sabes por qué más debemos predicar el Evangelio? Hermanos, por compasión y por amor. Los hombres que viven y mueren sin Cristo, escúcheme en esto, indudablemente, mira, no te saques de esta realidad de tu cabeza, no trates de negarlo, indudablemente se irán al infierno. Los hombres que viven y mueren sin Cristo, indudablemente se irán al infierno. Quiero que por favor todos vayan en sus Biblias a Lucas 16 y se posicionen en el versículo 19. Lucas 16, 19 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y él, escuchen esto hermanos, y en el Hades, esta es una descripción del infierno, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Esta expresión, mis hermanos, es increíblemente fuerte. Es como si este hombre hubiese de la nada empezado a despertar después de su muerte, y cuando hubiese empezado a reaccionar, todo lo que vio fue los tormentos mismos del infierno sobreviniéndole. ¿Pueden imaginar esto? Alzó sus ojos, como que empezó a volver en sí, y cuando empezó a volver en sí se dio cuenta que había terminado en el infierno. Dice el texto: y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, noten el desespero, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que cuando recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, una gran pared
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora escuchen el versículo 27 y 28. Este hombre que está en el infierno, este hombre que acaba de alzar sus ojos y se acaba de coger la cabeza y decir: he terminado en el infierno, declara lo siguiente: entonces dijo, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Testifícales, por favor. Esto es increíblemente terrible. No hay nada que se pueda hacer por mí. Por favor, testifíquenle a aquellos que están allá. Testifíquenles, háblenles de Cristo para que no terminen en este lugar. Hermanos, todos aquí tenemos papá, mamá, hermanos, primos que no son creyentes, hijos que no son creyentes. Testifíquenles de Cristo para que no terminen en ese lugar. El puritano John Flavel, en su libro La Providencia de Dios, escribe que una de sus grandes consignas en la vida es predicarles el Evangelio a sus hijos, para que cuando estén marchando hacia el tribunal de Dios, él tenga plena y limpia conciencia delante de Dios, que si uno de ellos es apartado a la izquierda, que no fue por falta de que se le predicara el Evangelio, sino por su propia obstinación. Hermanos amados, que cuando estemos marchando hacia el tribunal de nuestro Rey, tengamos nuestra conciencia limpia de que predicamos con firmeza, con amor y con fidelidad la palabra del Señor. Hermanos amados, consideren la grandeza del Evangelio. Consideren el perdón que Dios ofrece al pecador arrepentido, pero también consideren los tormentos del infierno, y que estas dos consideraciones, hermanos, los impulsen a predicar con urgencia el mensaje de salvación. Declaremos con el apóstol Pablo: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hagamos de esta expresión paulina nuestra, que nos sea impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y que podamos decir: ay de mí, pobre de mí, si no anuncio el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no ha perdido su poder con el paso de los años. El Evangelio no envejece ni se debilita. El Evangelio es glorioso y sigue dando vida a los muertos como lo ha hecho desde siempre. Creyente, abre tu boca, proclama el Evangelio y por favor no la cierres nunca más. Proclama las bondades del Evangelio. Allá están esperándonos nuestros familiares, aquellos que amamos, nuestros amigos. Proclamen el Evangelio. Y si tú que estás hoy en este lugar y has escuchado esta predicación y dices: bueno, esta buena noticia del Evangelio que me has provisto hoy, pastor, esta noticia es una novedad para mí. O tal vez dices: pastor, yo he escuchado cientos de veces la buena noticia, pero esa noticia no es una realidad para mí. Yo he venido cientos de veces a una iglesia. Yo me he sentado cientos de veces y he escuchado un sermón. Es más, yo hasta he predicado en una iglesia, pero la verdad del Evangelio no es una realidad para mí. Si ese es tu caso, te animo, amigo amado, a que abraces esta noticia preciosa del Evangelio que hoy hemos puesto delante de ti. Abraza el Evangelio, amigo amado, y libra tu alma del infierno. Esto te va a costar 0 pesos, es gratis. Vas a perder el afecto y el apoyo del mundo
ciertamente, pero perdiendo el mundo lo habrás ganado todo en Cristo. Habrás asegurado para tu alma un lugar en la eternidad. Habrás asegurado para tu alma un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Así que ven, creyente, ven, amigo mío, y suelta tus cargas delante de aquel que puede darte vida. La Escritura dice: clama a mí y yo te responderé. Si tocas a la puerta, Él te abrirá. El Señor, amigo, no te dejará sin respuesta. Amado amigo, no lo pienses más. Haz de este el día en el que sales del edificio en llamas. Amigo amado, te lo suplico, sal de ese lugar. Si tú a plena conciencia sabes que no eres un creyente, te suplico en el nombre de Jesús que por favor vengas en arrepentimiento y fe delante del Señor. Si tú no vienes en arrepentimiento y fe delante del Señor, un día alzarás tus ojos y te darás cuenta que ya estás en tormento. Y cuando eso pase, la gran cima que hay entre el cielo y el infierno evitará que tú puedas salir de este lugar. Nada te va a sacar de allí, nada. Ven en arrepentimiento y fe, te lo suplico. Ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Creyente, te suplico con todo el corazón, proclama las bondades del Evangelio. No te restrinjas un solo día más de proclamar a Cristo. Recuérdate una y otra vez que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Declaremos finalmente con Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Amén.